Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial a los colegas de la Comisión Quinta, a los ministros que están con nosotros, a los ciudadanos que nos están viendo, en particular a los productores de panela y en general de todo el sector agropecuario. Un saludo muy cariñoso de mi parte. Bueno, yo empezaría por decir esto, después de felicitar al senador Guillermo García por su intervención, empezaría por decir esto. Yo creo que este es el peor ataque que en toda la historia de esta república se le haya hecho a la panela. Nunca los paneleros colombianos habían recibido un ataque, una agresión tan brutal como esta. Capaz de borrarlos del mapa, esto que está pasando. Quienes piensan que es una exageración empezar así, les quiero contar esto. Unos datos de estos últimos días del sector agropecuario colombiano. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas extranjeros que podríamos producir. O sea, la destrucción del agro en Colombia no es carreta. En estos días la British Tobacco, que era la última transnacional que quedaba comprando tabaco en Colombia, cerró sus compras. Lo que quiere decir que el tabaco que se cultivó en Colombia a lo largo de más de 400 años desapareció de la faz de este país. Como desapareció la cebada cuando Bavaria decidió importarla en vez de comprarla. Y después la empresa les fue vendida a una transnacional, desapareció también. También desapareció de esa manera el trigo. De algodón se sembraban 220.000 hectáreas en 1990 y quedan unas 5.000, nos dijeron en estos días, o sea que también está siendo eliminado. Las importaciones de leche al 20 de junio de este año van en 48.000 toneladas, que son algo así como 450 millones de leche. Y la leche debe desaparecer del todo en los próximos 5 o 6 años. Esa es la sentencia a muerte de los tratados de libre comercio firmados por gobiernos anteriores. Las importaciones de cerdo son de 115.000 toneladas, que equivalen a unos 1.2 millones de cerdos importados. Las importaciones de arroz paddy seco van en unas 277.000 toneladas, también condenado a muerte, a desaparecer en los próximos años. De pollo se están importando 108.000 toneladas, que equivalen a 45 millones de pollos, y también está sentenciado a muerte. Las importaciones de res son menores, sin embargo ya van en 23.000 cabezas, pues en canal 10.200 toneladas, pero las importaciones de Venezuela pues son incalculables. O sea que la amenaza de destrucción de la panela también está ahí, podría desaparecer y no habría una lágrima entre los que mandan en Colombia, porque no ha habido una lágrima en todos estos días. Están dedicados el gobierno del presidente Duque, como los gobiernos anteriores, a destruir el agro. Así el ministro venga y eche cuentos aquí, los dos ministros que van a estar vengan y echen cuentos, pero la verdad es esa, ellos prefieren la comida extranjera, que les sirve a los productores extranjeros y que engorda a los intermediarios criollos que tienen el gran negocio de importar. Aquí los llaman que lean una entrevista del industrial muy importante colombiano Jimmy Mayer, con una frase que resume esta tragedia y dice: dejemos de ser idiotas útiles de los gobiernos extranjeros. Ahora, claro, lo que pasa es que aquí hay unos que no son tan idiotas, lo que son es unos vivos, pero el país sí está actuando como un país de idiotas útiles que tolera estas cosas. Bueno, y ahora nos vienen con patentar la panela, brevemente. ¿Cuál es la situación de la panela? Los amenazados, 350.000 familias, 200.000 hectáreas sembradas, 500 municipios donde se produce la panela. Muchísimos de ellos, si se acaba la panela, se apagan como una vela, quedan en la miseria, en el hambre absoluta, porque no tienen ninguna otra cosa de que. Digamos también que este esfuerzo inmenso, porque son 200.000 hectáreas, 300.000 familias trabajando en esto, se hace con el absoluto abandono del Estado. O sea, aquí todos los gobiernos no han hecho más que hacerle demagogia a los paneleros con el cuento de que los apoyan. Las cifras son elocuentes. El Ministerio de Agricultura para este debate nos certificó que en el presupuesto nacional hay 8.400 millones para la panela. Pues bueno, les doy este dato. Si los dividimos entre el número de familias, son 24.000 pesos por cada familia, al año. Al año, 2.000 pesos mensuales. Ese es el respaldo del gobierno nacional a la producción de panela. Y si los dividimos esa plata por el número de hectáreas, son 42.000 pesos por hectárea. Al año. Al año. Entonces no me digan que aquí respaldan a los paneleros, mentira. Un trabajo que además es durísimo, durísimo. Durísimo no solo en el comercio, porque los intermediarios hacen con ellos lo que se les da la gana y eso lo sabemos todos.
porque tampoco hay cadenas de comercialización. Yo conozco el cañaduzal, conozco los trapiches. Yo he sentido en mi espalda y en mi cuerpo el calor durísimo de esos cañaduzales. También lo difícil, si son en ladera, como son casi todos los cañaduzales de los pobres, sostenerse en pie, bien difícil. He sentido la pelusa de la caña en el cuello, los cortes y el ardor que producen los cortes de la hoja de caña. He amanecido en trapiche, arriando una bestia. Todo eso sé cómo es, así de duro es. Miren, este es un trabajo tan duro, les cuento a los colombianos, que quienes sabemos de estas cosas del agro sabemos que muy pocos trabajadores agrícolas son capaces de hacer el trabajo de la caña. Es una cosa que sabía, y todos los trabajadores agrícolas son buenísimos, fuertes, luchadores, valerosos, pero el de la caña pasa a todos los niveles y están abandonados a su suerte. Y ahora entonces un avivato nos viene con el cuento de que va a patentar la panela. Ahora, patentar la panela es lo primero que quiero decir aquí, es abierta, descaradamente ilegal, descaradamente ilegal. Es que se patentan son las invenciones, no los descubrimientos. Entonces, descubrirle o reconocerle, tampoco le descubrió, de eso se sabe hace muchos años en el exterior, de ese cuento del que anda hablando el señor González. Es abiertamente ilegal. Pero no solo es ilegal lo que quieren hacer, sino que sus consecuencias son las peores. Es que patente, mis queridos paneleros y colombianos, patente significa monopolio. Significa que alguien con la patente se puede quedar con el negocio, con todo el negocio o con una parte del negocio. Ahora, el monopolio, ¿qué es en economía de mercado? El abuso del poder monopólico. ¿Para qué? Para hacer lo que se le dé la gana, porque no hay competencia. Entonces, el monopolio para estos efectos es más hambre, más pobreza, más ruina rural. Que esos paneleros terminen perdiendo sus tierras, porque si en esas tierras no pueden sembrar caña, ¿qué van a hacer? Sobre todo si son en tierras de ladera, que les pasaría lo mismo que les pasa a los cafeteros si el café se llega a quebrar, o sea, que seguiría concentrándose también la tierra en manos de unos pocos. Y monopolios son en el mediano o en el largo plazo mayores precios a los consumidores, que no vengan con la mentira de decir que una patente va a terminar sirviéndoles a la larga a los consumidores colombianos. Pero esto es más grave, ¿por qué? Porque es que no es solo el señor González el que anda con este cuento en Colombia, es que en Estados Unidos ya patentaron esto que están intentando patentar aquí y en otros países, y andan promoviendo esa patente como una idea genial, pero lo más grave es que este gobierno, no, todos los gobiernos de Colombia desde 1990 hacia acá, se han metido en la política del libre comercio. ¿Qué es libre comercio? Un instrumento para el monopolio. El fin del libre comercio no es la competencia, no es la libertad, es su negación. El fin del libre comercio es el monopolio. Un mundo controlado por unas cuantas transnacionales operando ellas regadas por todo el mundo. Y sacar del negocio, de todos los negocios, a los productores nacionales, incluidos los empresarios, que ya son muchos los arruinados y los tienen en capilla para quebrarlos a todos. No se hagan ilusiones, pensando pues que es que entonces aquí esa bola de nieve solo va a barrer con los pequeños y los más pobres. Y este gobierno está aplicando todas esas normas. En este país hay firmados acuerdos pro monopolio, pro patentes en Organización Mundial del Comercio, en la ADI. Las propias normas de la Comunidad Andina las favorecen. Los TLCs ni se digan. Luego, el riesgo que tenemos aquí, mis queridos paneleros y colombianos, no es un cuento. Porque es que el señor González se mueve acorde con los grandes poderes globales que están como tiburones acechando sobre las economías de estos países. Y todos sabemos que las grandes transnacionales del azúcar están con los ojos puestos para quedarse con el negocio panelero y azucarero de Colombia. No solo vienen por la panela, vienen también por el azúcar. Hay en ciernes acuerdos internacionales que pueden barrer, como en un juego de boliches, incluso a los ingenios azucareros de Colombia. Bueno, pero esto tiene un ingrediente que es más grave, que puede estar detrás de esta jugarreta, que tiene que ver con esto. Esto es un pedazo bonito, a mi juicio, de la historia de Colombia, del que deberíamos aprender. En los años 40 del siglo XX, cuando empezó a aparecer en grande la producción azucarera, hubo un debate. Bueno, ¿cómo se hace con la coexistencia entre el azúcar y la panela?
Y después de muchos debates se terminó llegando a un acuerdo. Es un acuerdo político, pero es un hecho y básicamente se ha cumplido, aun cuando haya habido violaciones. Y se acordó en esos días, auspiciado por el gobierno nacional, se hizo un acuerdo ¿qué dice el acuerdo? Los pequeños cultivadores de caña a la panela, los pequeños y los medianos, y los mayores productores de caña al azúcar. Esa es la historia del dulce en Colombia. Está así dividida, separada. Pequeños y medianos, campesinos, indígenas y empresarios incluso, pero pequeños, están en el negocio de la caña, de la panela, perdón, con la caña de azúcar. Y los mayores están en el negocio del azúcar también a partir de la misma caña. Y ese ha sido un acuerdo democrático que ha fundamentalmente operado, que ha permitido que zonas como el Valle del Cauca se desarrollen, ¿sí? Pero que ha permitido también que en 500 municipios haya una economía más pequeña que también genere prosperidad y riqueza. Entonces yo tengo un temor muy grande tengo yo, que este cuento de esta patente, senador Guillermo García, tenga detrás la jugarreta de romper el acuerdo. O sea, tenga detrás la jugarreta de reventar el acuerdo, que es un acuerdo que tiene ya 90 años de estar funcionando y que le ha servido a Colombia. Ahora, ¿cuál es el problema de que eso suceda? O sea, de que se abran las compuertas para que los grandes también puedan irse sobre el negocio de la panela. Los arruinarían ahí mismo. O sea, aquí no existiría economía panelera si los grandes poderes económicos del negocio de la caña se hubieran metido a la panela. ¿Qué brinco van a dar? Por supuesto que no. Entonces, esta es una amenaza, una acechanza muy grande que está allí. Eso, a mi juicio, sería una pésima idea. Sería una pésima idea porque sería desquiciar la economía de todos esos municipios, o si no de todos, de muchos de ellos. Sería un conflicto social de tremenda conflictividad y de tremenda escala. Crearía unas consecuencias que aprovecharían los extranjeros. Yo aquí llamo a todos quienes están en este negocio. O sea, el negocio del azúcar es un negocio grande en Colombia, esos ingenios son poderosos, pero a escala global, lo he dicho todo el tiempo, son unos pigmeos. Y aquí todo el que sea medianamente ilustrado sabe que las transnacionales del azúcar, del negocio del dulce, Coca-Cola, por ejemplo, quisieran poder borrar del mapa el azúcar colombiano, que hubiera libre comercio en este país para poder conseguir dulce más barato en otras partes. Esas son cosas que los que nos movemos en estos asuntos no las sabemos de memoria. Entonces, dejo sentado esto y hago este comentario. Me parece el colmo de la irresponsabilidad del señor Jorge Enrique González Ulloa, que haya promovido esta idea. Él ha salido a decir que es que él no va a producir eso, que apenas va a sacar la patente. No, no nos traten como a imbéciles. Porque es que aquí el problema no es quién produce con la patente, sino la patente. ¿Sí? Las patentes se pueden comprar y vender, o utilizarlas, o arrendarlas, o lo que sea. La amenaza no cambia porque el que está tramitando la patente diga que no la va a usar, si es que es verdad que no la va a usar. Porque si no la va a usar, entonces ¿para qué la saca? Pero el punto principal al que quiero llegar a este. Yo creo que el señor González Ulloa, por su ambición, se equivoca en materia grave. Pero voy a hacer esta reflexión no solo para él, sino para los empresarios, para todos los empresarios colombianos. Los que construyen empresas en Colombia, yo saludo que construyan esas empresas, y parte de mi lucha en contra del libre comercio es defendiendo la economía empresarial. Pero también le hago una reflexión al señor González, y se la hago en general a todos los que puedan estar detrás de este negocio. Es verdad que estamos en economía de mercado, y la economía de mercado la mueve la ganancia, la utilidad. Todo el que está en el negocio de la panela está bregando a ganarse una plata, unos más, otros menos, pero todos están en eso. Pero me hago esta reflexión. El único compromiso y el único deber con su país de quien está en cualquier negocio que sea es simplemente ganarse una plata, y con tal de ganarse esa plata queda como autorizado moralmente para hacer lo que se le dé la gana. O sea, no hay sentimientos de país, de nación, de conveniencias nacionales, de que todos vamos en el mismo barco, y si se dedican a hacerle huecos al casco del barco en el que navega esta nación, pueden hundir el barco y hundirnos todos. Les dejo esa reflexión. Yo creo que quienes, digamos, usufructúan, y de todos, en cierto sentido, todos lo usufructuamos, todo lo que se ha construido en Colombia, tenemos que entender que tenemos responsabilidades y unirnos en torno a esas responsabilidades. Afortunadamente, digamos,
Y ya voy terminando, señor presidente, va a ser muy breve. Afortunadamente, se ha, digamos, levantado una gran ola de molestia y de rechazo en contra de esta idea, de esta patente, que es una idea realmente tremendamente perniciosa. Puede que el señor González se gane una plata, pero aquí muy pocos más van a ganar con esto. Entonces, es muy satisfactorio uno ver a los paneleros, que tienen muchas organizaciones distintas, unidos, oponiéndose. Entonces, Fede Panela se opone, Dignidad Panelera se opone, Dignidad Agropecuaria se opone, los cultivadores de panela de Santander, que son muy importantes, se oponen, Acopaneleros se opone. Bueno, son muchísimas las organizaciones. Uno oye alcaldes oponiéndose, concejales oponiéndose, ¿sí? Líderes de todos los tipos oponiéndose. Azocaña, que es la organización de los ingenios azucareros, ha sacado una declaración diciendo que ellos no están detrás de ese negocio y diciendo que ese negocio o esa patente, leo aquí, no cuenta con el aval de este gremio azucarero. No cuenta con el aval de este gremio azucarero, ha dicho Azocaña. Saludo esa posición, porque sería un error gravísimo que esto que estoy explicando no lo entendieran los ingenios azucareros, porque ellos hicieron parte de ese acuerdo de los años de 1940. Y sería un error que se salieran de ese acuerdo. El Ministerio de Agricultura, de una manera bastante tímida y timorata, pero bueno, también ha dicho que está en desacuerdo, cosa que me alegra. Entonces termino diciendo esto. La Superintendencia de Industria y Comercio, porque este es un trámite en la Superintendencia de Comercio, está por tomar decisiones. Ahora, llamo la atención sobre esto. Si la Superintendencia de Industria y Comercio comete el error gravísimo de dar esa patente, gravísimo porque viola la ley, pero gravísimo además porque es absolutamente inconveniente por lo que acabamos de explicar. Si comete ese error gravísimo, ojo mis queridos paneleros y colombianos, es como abrir las puertas del infierno, porque después de que el que tenga esa patente en su mano, puede hacer con ella lo que se le dé la gana, porque es que estamos en el mundo del libre comercio. Entonces mi invitación muy cordial al señor superintendente es a que cuanto antes niegue esa patente, porque además está causando una zozobra que le hace daño a la economía panelera, por supuesto también, y en general a la economía del dulce, porque genera una incertidumbre que paraliza las inversiones y paraliza la actividad que debe desarrollarse aquí. Entonces mi llamado es a que esta decisión la tome cuanto antes y le dé tranquilidad a este sector. Y todos unámonos en la idea de que esto no puede suceder. Concluyo, repito, insistiendo en que iba a hacer una intervención muy breve, sí, pero creo que he planteado lo fundamental, señalando que deberíamos en esta comisión quinta, invitando a todos los colegas que en medio de las diferencias que tenemos y las tenemos, pues nos pongamos de acuerdo en que esta comisión rechaza la idea de esta patente que se está planteando. Que no solo rechazamos la idea de la patente que se está planteando, sino que respaldamos el viejo, llamémoslo así, acuerdo de la caña, que es el de los menores a la panela y los mayores al azúcar. O sea, que nos comprometamos con esa idea que es una idea de signo democrático que le ha funcionado a este país. O sea, tenemos divergencias sobre muchos temas, pero eso no nos impide que podamos acordarnos en otros temas, y este sería un tema importante, un tema sobre el cual sería importantísimo ponernos de acuerdo. Concluyo diciendo esto. No lo voy a leer ahora para no hacerme largo, pero tengo aquí en mis manos una proposición que se la voy a plantear a esta comisión para que la votemos al final del debate. Una posición que ojalá aprobemos por unanimidad, que señala que nos oponemos a esa patente y explicamos por qué nos oponemos. Es una cosa breve, pero digamos que son los argumentos que seguramente aquí todos vamos a dar. Sí, para que quede la constancia escrita. Y nuestro llamado, por supuesto, al superintendente de Industria y Comercio a que niegue esa patente. Bueno, cuenten los colombianos y los paneleros que estamos, y en mi caso ni se diga jugados con esta lucha. Esta es una lucha de toda mi vida. La lucha del agro y la de la panela particularmente es lucha de toda mi vida. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora yo soy optimista en que esta lucha la vamos a ganar. Yo estoy convencido que el sentido común, la sensatez, un espíritu
digamos, de amor de verdad a este país, de patriotismo, ¿cierto? De que quepamos todos, de que el sol brille para todos, ese se va a expresar en esto que estamos haciendo y derrotemos esa idea infernal de promover una patente en este sector. Muchas gracias, señor presidente. A ver, lo primero es esto. Después de oír al ministro de Comercio particularmente, me quedó perfectamente claro que quienes se hicieron ilusiones que con la pandemia iba a haber cambios de importancia en la política de importaciones y de exportaciones de Colombia, pues no es así, no es así. O sea, yo mencioné una serie de cifras catastróficas para el agro nacional por la vía de las importaciones. Y a eso el ministro no se refirió, se le pareció un asunto que no valía la pena, y sí se puso a echar cuentos de las posibilidades de exportación de la panela. Y yo no me opongo a que se exporte panela, lo que pasa es que yo llevo 20 años en el Senado oyendo a ministros aplaudir las importaciones o alcahuetearlas o no oponerse y echar el mismo cuento de que es que vamos a exportar uchuvas, cardamomos, carambombos, pitayas, panela y de todo. Y repito, no me opongo a las exportaciones. Ah, bueno, y ahora aguacates. Pero mientras tanto nos inundan y nos inundan y nos inundan de productos agropecuarios y el ministro de Comercio y de Industria se volvió el ministro de las importaciones de productos extranjeros a Colombia. No solo agrícolas, sino industriales. El presidente Duque, recordemos, les prometió a los confeccionistas colombianos que iba a subir los aranceles para las importaciones y nunca les cumplieron y en eso estuvo el ministro del Comercio. Entonces, llamo la atención sobre esto porque productores agropecuarios no hay que dejarse enredar. Hay que, por supuesto, exportar todo lo que podamos y repito, estoy de acuerdo, pero el problema grave en Colombia es fundamental, es que nos están destruyendo a punta de importaciones y frente a eso no hacen nada que valga la pena, o nada, mejor. Y las importaciones suben y suben y ahí hoy se están quebrando los lecheros, los arroceros, etcétera, etcétera, los van a quebrar a todos. Primera cosa que quería decir. Lo segundo es esto. A mí me agrada que haya habido un consenso y eso lo saludo en la comisión con esa proposición. Pienso que eso está muy bien y lo saludo a pesar de que tenemos discusiones en otros temas. En parte también hubo algún debate en torno a la ley 2005 entre voceros de Dignidad Panelera y productores de panela y la senadora Paloma Valencia. Lamentablemente creo que ya no está, pero yo voy a hacer un comentario al respecto, ¿no? Un comentario al respecto. Yo creo que ese debate que hay sobre los artículos 17 y 18 de esa ley tiene cabida y hay problemas de redacción y asuntos técnicos que se pueden discutir y habría que mirar. Y yo estoy cada vez pensando más que la panela necesita una ley nueva que cubra una serie de riesgos que hoy están sufriéndose y que no terminemos también inundados de importaciones de panela, porque eso también puede suceder. Entonces ahí hay que trabajar. Pero me preocuparon más dos cosas más, senadora Paloma, y se lo digo con toda cordialidad. ¿No la vía usted dura de verdad contra las importaciones, contra la patente? Es más, me quedó la idea de que como que usted le viera cosas positivas a eso, usted está en su derecho, pero yo pues hago la anotación. Y creo que hay una cosa que sí quedó sin duda, no tengo la menor duda mal en la ley 2005, es que esa es una ley que no reconoce bien el importante papel de los medianos productores. Entonces, Colombia no puede seguir siendo un país donde la política que se plantea sea defender a los pequeños, dicen, porque no lo cumple, ¿sí? Y a los grandes, por supuesto, todas las garantías y todas las posibilidades, pero a los medianos productores no se les resuelven los problemas. Esa ley quedó mal redactada en ese sentido. O sea, yo creo que nosotros como congresistas debemos jugárnosla por la pequeña y por la mediana producción empresarial. No tiene por qué avergonzarnos eso. Son compatriotas que están haciendo esfuerzos por crear riqueza, que generan empleo, que le aportan a este país. Entonces, si eso no quedó claro en esa ley, como estoy seguro que no quedó claro, creo que esa es una cosa que se debería modificar. Yo repito, anuncio desde ya que me voy a poner en la tarea y ojalá lo hagamos entre todos de mirar toda esta legislación panelera a ver qué ajustes se le hacen porque ahí sigue habiendo problemas complicados. Bueno, y por último decir esto. Me quedé preocupado con tanta insistencia en la legalidad
tal vez algún congresista lo señaló, en relación con el ministro y con el propio director de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo entiendo que las normas hay que tenerlas en cuenta, pero es que el problema que aquí tenemos es que llevamos 30 años de normas en el sentido del neoliberalismo. Entonces llamo a los paneleros sobre todo y a quienes estamos en contra de esta patente y de las importaciones de productos agropecuarios, que no resulte que con la aplicación de esas normas y una actitud manguilla ancha de un gobierno al que no le parece grave que pasen cosas que sí son graves, que no termine entonces aprobándose esta patente de la que estamos hablando. En esto los invito a que nos pongamos de acuerdo y seamos muy firmes. Esa patente es terriblemente negativa. Esa patente puede terminar rompiendo un pacto histórico de paneleros y azucareros, y eso sería extremadamente grave que sucediera porque crearía una conflictividad social muy complicada que le podría abrir más camino todavía a las importaciones de derivados de la caña de azúcar, a las importaciones pues de productos extranjeros. Entonces llamo la atención sobre eso. Entonces, esas son mis conclusiones. Hay que dormir, le digo a los paneleros y a quienes estamos en contra de esa patente, hay que dormir con un ojo abierto, porque ahí sigue como el caimán pendiente de cualquier descuido para que eso se termine aprobando. Muchas gracias, señor presidente. No, es para insistir en una cosa que es de formas, pero que es de mucho fondo, señor presidente. Los debates están diseñados para que hablan los citantes, habla el gobierno y cierran los citantes. Y yo hago un llamado para que eso se cumpla en la Comisión Quinta, se ha cumplido toda la vida y así debe ser. ¿Sí? O sea, cuando uno va a las oficinas del gobierno nacional, pues cierran los funcionarios del gobierno nacional. Esto es importante, porque a mí lo que acaba de decir el señor superintendente me aumenta las preocupaciones, me aumenta las preocupaciones. No, es que aquí estamos hablando de la vida de 350.000 familias. Estamos hablando de muchas cosas y entonces ahora se nos van a despachar con que es que el inciso y la norma. No, así no es tan sencillo el asunto. Entonces yo quiero que eso quede claro, mi preocupación y la de esta comisión y la mayoría de la comisión. Aquí lo que estamos viendo son cosas supremamente graves. Y esa superintendencia, por ejemplo, le concedió a los de Crocs, la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a los de los zapatos Crocs una patente que no ha debido concederles en contra de la industria nacional. Es que aquí se mueven muchos poderes y muchos intereses. Y toda la normativa internacional y nacional viene montada a favor de las grandes transnacionales y de los monopolios en contra de los productores nacionales. Entonces, fíjense que este es un tema bien espinoso, bien espinoso. Y entonces ahora aquí ya hay dudas y están planteadas, no son cuentos míos, las volvieron a enfatizar, están planteadas las dudas de si es buena o no es buena entonces la patente y qué confusión es que no se entiende. Y el señor Jorge Enrique González está feliz con ciertas intervenciones que se están haciendo aquí. Entonces aquí debe quedar establecido que los citantes somos los que cerramos. No tienen que estar de acuerdo conmigo los citantes, por supuesto que no, pero sí somos los citantes los que debemos cerrar estas intervenciones, porque alguien las tiene que cerrar. Y si nosotros somos los anfitriones y somos la Comisión Quinta del Senado, pues esas son las normas. Ese es mi llamado muy cordial, señor presidente.